Pues bueno, pues como siempre, en honor a ustedes que llegaron temprano, bueno, más que temprano llegaron en punto y aprovechando el tiempo, vamos, como yo digo, calentando la Calenta. conversación, ¿no? Ujú. Calentando las reflexiones, entrando en tema, poco a poco. Y me gustaría escuchar de ustedes cómo se han sentido, cómo están viviendo este proceso, qué conclusiones están sacando, en fin, lo que quieran compartir. Las escucho. ¿Quién empieza? Bueno, A ver, adelante, Cheli. empiezo. Pues mira, el tema, empezando por el tema de la oscuridad, me la verdad es que en un principio, cuando yo empezaba a huir de la oscuridad, sí era de las personas que tenían temor por eso, ¿no? Pero una vez en el egregor, hicimos contigo una meditación sobre el campo cuántico. Y desde ese día amé la oscuridad, porque me sentí tan arropada, tan cómoda, tan fusionada y en un estado como de paz total, de integración, de no necesitar nada. Y desde entonces amo la oscuridad. Entonces, por mí ese asunto está zanjado, ¿no? El hecho de de encontrar cuál es el propósito de mi vida, pues lo he reflexionado mucho, pero más que nada siento que ha sido, haz de cuenta, como caminar en una selva, ir con un machete cortando, porque ha sido un proceso, no se dio de una reflexión de esta semana, sino ha sido un trabajo constante a través pues, de la alquimia, de la piedra filosofal y todo eso. Y poco a poco he ido descubriendo que lo que yo quiero es vivir en paz, porque cuando estoy en paz me siento plena. Y si me siento plena es porque estoy deshaciéndome de todas mis ataduras, de las creencias limitantes, de esos miedos, de las angustias, de los temores, y me estoy empezando a sentir muy a gusto con la forma en que estoy llevando la vida. Estoy aprendiendo a soltar cosas. Una cosa que me encanta es que mis rodillas están respondiendo súper bien. Ya no estoy usando bastón y eso pues me hace sentir que estoy en el camino que quiero vivir, como que sentirme libre y eso es así como un atisbo apenas, pero estoy convencida de que así quiero seguir, ¿no? Excelente, enhorabuena, mi querida Cheli. Me da mucho gusto escuchar todo eso. Gracias. Reflexión. Ahorita me voy a apoyar un poco en lo que estás mencionando y lo que van a mencionar ustedes también para compartirles algunas reflexiones al respecto de eso. Pero muy bueno, padrísimo. Gracias, Cheli. Sí. Magis, qué gusto verte. Muy buenas noches, bienvenida. Gracias, buenas noches. Hola, Buenas noches. Magis, Hola, Cheli linda. ¿cómo estás? Muy bien, Estamos me da verte. Estamos compartiendo aquí las primeras reflexiones, entonces a ver Ujú. si tú, Magis, o tú, Irma, quieren compartir la experiencia que han venido viviendo a lo largo de este proceso. Adelante, Bueno, eh, adelante. sí, la verdad, yo me puse esta semana a escuchar todas las lecciones porque había estado y no estado, porque no me había podido poner a estudiar, no había podido tener la secuencia. Sin embargo, ya un poco. Y pues ahorita, pues sí, mi propósito, ¿cuál es el sentido de mi vida? Yo estudié logoterapia y bueno, ahí pues fui aprendiendo a encontrarle sentido a todo. Como dice Víctor Frank, a pesar de esto, la vida tiene sentido. Y a veces es aprendizaje, a veces es disfrutar, a veces es todo, porque la vida es
claroscuro, como tú dices, y es aprender pues a sentirla, a vibrarla, a aceptarla. Algo que he estado haciendo, incorporando en estas clases, es la aceptación. Y ha cambiado mi mirada, porque lo hacía así en automático. Bueno, esto estoy viviendo y ¿sí, para qué? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿O qué tengo que dar gracias también de esto otro? Y así lo incorporo en automático. Pero ahora que tú has dicho aceptar, para mí ha sido un giro, ver las cosas de otra manera, porque en el momento en que yo acepto algo, aunque no esté muy satisfactorio para mí, cobra otra mirada. En ese momento, pues igualmente le encuentro el sentido, el para qué, pero he sentido algo diferente, definitivamente, es otra mirada. Y pues la invocación también es algo que me agrada muchísimo, desde el corazón, sí, porque pues, normalmente uno pide como pedir una lista en el mercado, quiero esto, pero sentir que estamos en una presencia, en una unidad con un ser superior, es algo pues muy bonito. Bueno, lo he podido hacer poco, pero me ha parecido increíble. Y pues, eh, ¿qué ofrendo? Sí, eso es mi reto. Es muy importante porque, pues sí, soy muy pedidora, pero no ofrezco. No, no, no doy. Y sí, comprometerme igual, así como pido esa comunión, esa conexión, ese estar unido en un ser superior, igual es, para mí es comprometerme, es dar y es estar consciente, con mucha conciencia de cómo vivo pues mi día y dar lo mejor, para empezar, dar lo mejor, pero todavía en eso que más me da trabajo o casi no lo hago, pues ahí estoy poniendo el dedo. Sí, la Excelente, verdad. excelente, excelente testimonio, muy lindo, Irma, gracias. Y irónicamente, bueno, no, que no digo irónicamente, coincidentemente, ahorita que empiezas a mencionar eso, mira el libro que tengo aquí enfrente. Ah, muy bien. Sí. Frank, Frank. ¿Por qué? Porque justamente sobre esos temas vamos a hablar ahora, ¿no? Entonces, creo que puedes aportar mucho a la conversación. Gracias, Irma. Eh, Magis, nada más ahorita voy con Magis, Cheli, y ahorita regreso contigo. A ver, Magis, ¿tienes algún comentario que compartir? ¿Cuál ha sido tu experiencia en este proceso? Sí, yo también, bueno, yo nunca le he tenido miedo a la oscuridad realmente, al contrario, como que yo soy muy para adentro y, y parte de lo que me ha gustado para entrar es la oscuridad. Y esa misma meditación de la que habla Cheli también me dejó muchísimo, la del espacio cuántico y la oscuridad y todo esto. Fue muy reveladora para mí también en cuanto a quitar relatividades, como ver el universo más abierto, como el espacio, el universo. Eso me ayudó mucho. Y luego respecto a lo que vimos la clase pasada, de cuál es mi invocación, pues yo invoco a la niña que vive en mí para, a ver, déjame ponerle lentes porque ya no veo. Yo invoco a la niña que vive en mí para retomar su mirada, capaz de asombrarse, de preguntar, de ver sin juzgar y de observar desde su corazón. Esa es mi invocación. Y mi ofrenda
y mi sentido de vida serían lo mismo, es amar y servir. Me sentí muy jesuítica porque ellos dicen en todo amar y servir, pero como que ha habido etapas de la vida que digo, yo quiero ser un canal de luz, pero creo que eso era mucho el ego, porque, pero amar y servir es mi ofrenda y es mi sentido de vida. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Eso es, wow, lindo. O sea, los testimonios que están compartiendo grandiosos. Este, amar y servir. Buenísimo. Ahorita lo retomamos. Gracias, Magis. Muy bueno. Shelly, ¿querías compartir algo más? Sí, me había faltado decirte de mi invocación y de mi ofrenda. Mira, para la invocación, tú me enseñaste también cuando yo te decía que lo del campo cuántico me había encantado, me dijiste un día, ¿y cómo sería no estar en el campo cuántico? Y desde ahí me propuse que en conciencia iba a acceder, porque ahí estamos, ¿no? Pero lo quería hacer presente en mi vida. Entonces, desde ahí, yo siento un anhelo desde que vimos lo del Salmo 23 y mi invocación sería eso. Yo sé que no me voy a quedar para siempre en este estado porque soy un ser en evolución, pero lo que yo quisiera es, como dice el último renglón, este, en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Esa sería mi invocación, eso sería como el anhelo de mi alma. Y en cuanto a la ofrenda, yo siento también como una especie de rendición total, como una entrega absoluta, una aceptación amorosa de todo lo que se presenta en mi vida. Siento, haz de cuenta como que alrededor está lleno de amor por lo que sea, por mis nietos, por mis hermanos, por mi trabajo, por todo lo que llega, estoy percibiendo esa aceptación con toda paz y alegría en mi vida. Excelente, ¿no? Muy bueno, muy bueno. O sea, lo importante es ir encontrando el sentido práctico de estas reflexiones en el marco de nuestra vida cotidiana y también ir trascendiendo y, como decía Irma, cambiando nuestra mirada, que ese es el tema central. Muy bien, Cheli, Sí. muchas gracias. Marichuy, buenas noches, bienvenida. No sé si me escuchas. Sí, te Marichuy, escucho muy bien. Buenas noches a todas. hola, Buenas tardes. hola. Perdón por entrar, apenas estaba. Hola, ¿qué tal? Qué gusto verles. Pues ¿Cómo están? como te darás cuenta, Marichuy, estamos compartiendo, más bien dicho, bueno, no, sí, estamos compartiendo las reflexiones, las conclusiones, las experiencias que han vivido a lo largo de las últimas semanas por efectos de este trabajo. No sé si quieras compartir algo. Sí, bueno, yo les compartí en la semana eh, algo que me hizo muchísimo sentido, que era el encontrarme con mi niña interior, que fue un trabajo, como les comenté, en lo que escribí, un trabajo que hice hace aproximadamente un año y fue el encontrarme conmigo misma, pedirle perdón a esta niña que dejé mucho tiempo abandonada y que le hice saber que pues estoy con ella, siempre voy a estar con ella y ya lo hago de manera constante. Ya la forma en que me hablo es a mi niña. Es un trabajo que hice en un reto de hace un año, como les comento, en una situación que estaba yo pasando muy difícil. Y me gustó, fue un reto de Louis L. Hay, que por ahí me llegó la invitación para entrar a este reto. Y entre todos estos ejercicios venía el hablar con tu niña. Siempre me decían así, pero yo decía, ¿cómo lo hago? Es que no sé cómo hacerlo. Y bueno, ahí nos dio algunos pasos, que fue lo que les compartí, el hablar con mi niña, pedirle perdón, decirle que todo está bien, que voy a continuar con ella. Y eso, bueno, me ha ayudado mucho, pero también me ha ayudado todavía aún más todas estas excelentes, pues, pláticas, talleres, cursos que hemos tenido contigo,
que me han dado pues más elementos para continuar. Y, y bueno, ya trato de que todo lo que hago sea de manera consciente. Estoy escuchando que comentan la invocación y y la ofrenda. Yo en mi caso, pues mi invocación es el vivir en el presente, lograr permanecerme más tiempo en ese estado del presente, lograr una permanencia, una presencia, pues espero lograrla total, en un estado de plenitud. Esa es mi invocación. Y pues mi ofrenda, también dar el servicio para poder ayudar a los demás, que pues es parte de mi trabajo. Ahora me doy cuenta que toda mi vida mi trabajo ha sido eso, el poder servir, ayudar a los demás. Y bueno, hacerlo, lo estoy desempeñando ahora pues en otra función, ya desde hace algunos años, en otra función. Y pues poderlo dar de una manera en que, eh, bueno, siempre lo he pensado. Y de hecho las personas que trabajan conmigo, lo que les digo es que nosotros estamos para apoyar, para servir, no para ponerles el pie a nadie. Ese es nuestro trabajo, el poder darles lo mejor y que ellos puedan desarrollarse de la mejor manera, con lo que nosotros podamos ayudarles. Y bueno, quisiera eh, llevarlo más hacia mi vida cotidiana, no solo a mi trabajo, el poder servir, el poder ayudar, porque sé que al mismo tiempo que estoy dando, estoy recibiendo. Y así lo siento, así lo he sentido ya más de manera vivencial. Maravilloso, maravilloso. También en el mismo contexto de lo que comentaba Cheli, una forma muy enfocada de practicar toda esta reflexión y pragmatizarla en la cotidianidad de la vida. Y eso se me hace grandioso. Buenísimo, Marichu, muchas gracias. Pues Gracias, miren, Etienne. pues miren, interesantísimo todo. Y quiero empezar en esta ocasión, bueno, primero les aviso que vamos a trabajar en dos áreas. En esta ocasión voy a compartirles una serie de reflexiones como de costumbre para ir abundando y enriqueciendo el espacio de reflexión profunda e inducirlas a esa reflexión si es posible. Y posteriormente vamos a hacer una meditación del contexto ya de la noche oscura, con el propósito de que puedan ustedes incursionar de una manera ya más vivencial en todo este proceso. Entonces, efectivamente, la idea es de que seamos capaces de vivir la experiencia de la noche oscura del alma, desde el alma. Y cuando yo les invito a que se planteen esas interrogantes, son con un propósito específico. Y ese propósito es que el intelecto no puede responder esas preguntas. Le cuesta mucho trabajo a la parte racional, a la parte intelectual, a la parte pragmática, física, responder a preguntas de ese calibre. ¿Cuál es tu invocación y cuál es tu ofrenda? ¿O cuál es tu sentido? Entonces, independientemente de las reflexiones que ustedes acaban de compartir, que son muy valiosas, lo que es importante también es comprender que cuando el ser humano se plantea esas interrogantes inmediatamente remiten tu atención a una parte profunda de tu conciencia, porque no se pueden responder con el intelecto. Y eso es algo muy interesante. Yo les invito a que reflexionen sobre esto y se den cuenta, que se den cuenta del hecho de que no es posible responder desde el intelecto este tipo de cuestionamientos. Y lo que es importante también es de que ustedes observen qué es lo que sucede, qué es lo que sucede
qué es lo que acontece en tu mirada. Y ahí, por favor, abóquense a hacer ese ejercicio. ¿Qué es lo que acontece en mí cuando yo hago una invocación? Y la pregunta de fondo que tú te quieres plantear es, ¿quién está haciendo ese interrogante? ¿Desde dónde proviene esta interrogante? Y ahí eso ya es un trabajo de meditación profunda, ¿eh? El simple acto de cuestionarte dónde se origina la interrogante de cuál es mi invocación, cuál es mi ofrenda, independientemente de cuál sea la respuesta, lo que yo te quiero invitar es a que vivas la experiencia de darte cuenta lo que sucede en ti cuando tu atención se desplaza de lo que es el proceso cotidiano del razonamiento hacia otro plano de conciencia. Tu atención se mueve de lugar. Eso es lo que quiero proponerte que practiques, que trabajes. Y por eso es importante ser muy precisos en la forma en la que se plantea esta situación. Por eso yo les digo, son interrogantes, porque tienen una cobertura mucho más amplia y muchísimo más profunda que el simple cuestionamiento intelectual de una pregunta. Una pregunta me remite a mí, a mi intelecto. Una pregunta me remite a mí, a mi conocimiento racional, a mi educación, a mis aprendizajes en este mundo. Esa es una pregunta. ¿Sí? ¿Dónde estuviste la semana pasada? Ah, bueno, pues ahí te remite a tu memoria. Mientras que una interrogante ontológica te remite a otro punto de tu existencia como ser humano. Y mi invitación para ti es de que vivas esa experiencia, cualquiera que sea la respuesta. Pero lo interesante del asunto es el fenómeno que se dispara, que se detona por virtud de hacer ese planteamiento con mucha atención. Entonces, eso es lo que quiero redondear con respecto al tema de cuál es mi invocación y cuál es mi ofrenda. Sigan trabajándolo, porque no hay una respuesta definitiva. No hay una respuesta definitiva. Conforme tú sigues en ese cuestionamiento y lo haces, y aquí viene otro fenómeno importante, en un estado de silencio, en un estado de oscuridad, pero no oscuridad física, no necesariamente. Puedes hacer este cuestionamiento, este ejercicio, este trabajo a la luz del día, bajo el sol, sin problema alguno. Pero la oscuridad a la que me refiero es el profundo silencio interior que se suscita cuando tú incursionas en la oscuridad del alma. Entonces, excelente lo que comentas, Shelley, de cómo has venido transformando tu percepción y tu interpretación respecto a lo que es la experiencia de la oscuridad. Pero ahora te invito a ti y los invito a todos. Bienvenido, mi estimado Wilfredo, no te había saludado, pero bueno, buenas noches, qué bueno que estás con nosotros. Sí, gracias por estar aquí. Los invito a todos a que ahora vayan un paso más allá en experimentar la oscuridad como un fenómeno del alma. Porque, de nuevo, remitiéndome al poema mismo de San Juan de la Cruz, no hay ninguna parte de dolor o de sufrimiento en el poema. Al contrario, es una aventura del alma, es un gozo cuando el alma incursiona en la oscuridad de la noche para encontrarse con el Creador. Es importante que vuelva a replantear el hecho de que hoy en día
a nivel cultural se ha distorsionado el concepto de la noche oscura del alma al punto que se interpreta como las crisis, los procesos de sufrimiento que vive un ser humano, los cambios, las pérdidas, los vacíos, los duelos. Pero originalmente no está planteado así. Y tengo que hacer hincapié una y otra vez en este punto. Que tú te des cuenta que de manera voluntaria tú puedes incursionar en esto. Entonces, yo les quiero compartir mi experiencia personal de estar trabajando en este proceso, de este programa de la noche oscura del alma y un destello en la oscuridad. Y compartirles de manera muy, muy sincera que es toda una aventura y es todo un reto. ¿Por qué? Porque cuando se contextualiza la experiencia de la noche oscura del alma como un proceso de crisis, inmediatamente esta conversación cae irremisiblemente en aspectos terapéuticos. ¿Y cómo le puedo hacer para sentirme menos mal? ¿Y cómo puedo hacerle para ya no sufrir? Y está bien, como se los he comentado, está bien. Pero teniendo todo el respeto debido hacia todas las escuelas de psicoterapia que pueda haber en el mundo, esto no es un proceso terapéutico, ¿sí? Y se los he comentado. Y lo más importante del asunto es de que como tal sería un atrevimiento y una arrogancia de mi parte el pretender que con estas reflexiones seamos capaces de extirpar todos los retos que vivamos los seres humanos en la humanidad. Pero sí lo que podemos hacer es adoptar de nuevo lo que ustedes están compartiendo, lo que compartía Irma, ¿no? Por un lado, encontrarle un sentido a la vida. Y por eso es de que me metí a explorar una vez más a Viktor Frankl, por la experiencia que él vivió. Y Viktor Frankl hablaba de la voluntad intencional. La voluntad intencional dentro del proceso de tener un sentido en la vida y por la experiencia que él vivió en los campos de concentración. Que al final de cuentas esa voluntad intencional me parece que puede ser interesante para alinearlos hacia lo que es la experiencia de la trascendencia. Y nos puede dar una postura diferente. Entonces, ¿cuál es el objetivo sutil de este programa? El seguir trabajando contigo una serie de reflexiones para que gradual y paulatinamente, como ya lo han reportado, lo han venido reportando a lo largo de las sesiones y hoy lo hicieron, devengan diferente en su mirada, que tengan una mirada diferente. ¿Y eso qué implica? ¿Que ya no van a tener problemas nunca más en su vida? No, eso no implica eso. ¿Por qué? Porque de nuevo yo ya quise deslavar la palabra problema de algo negativo. En alguna ocasión lo hice con ustedes dejándoles ver que la palabra problema sencillamente es el espacio que existe entre dos estados de atención. El estado actual que vives y un estado deseado. ¿Sí? Entonces, van a seguir teniendo problemas. Van a seguir teniéndolos, pero los van a enfrentar con una mirada distinta. Eso es el punto. Y probablemente van a necesitar ir al médico y van a necesitar ir con un terapeuta y van a necesitar vivir sus duelos y vivir sus frustraciones y sus crisis. Miren, en este proceso, Lupita y yo nos hemos estado cuestionando mucho cuál es la frontera que existe entre el sufrimiento y el dolor. ¿Cuándo deja de ser dolor y cuándo se convierte en sufrimiento? ¿Por qué? Porque yo les he dicho en otras ocasiones que el sufrimiento es un estado opcional, pero no opcional
en el sentido que podemos presuponer que dices, bueno, esto es masoquismo, ¿no? Ah, mañana, a ver, tengo agendado que voy a sufrir, ¿no? De 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y luego me voy a ir al cine. No, no es algo premeditado, por supuesto. Yo cuando digo opcional, es de que probablemente es una experiencia subconsciente, pero existe una diferencia central entre lo que es sufrimiento y lo que es dolor. El dolor es una experiencia real. El dolor es el resultado de un traumatismo. El dolor es la experiencia de un duelo que se vive por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de un objeto, por la pérdida de un trabajo, por la pérdida de la salud, qué sé yo. Cualquier experiencia de pérdida puede provocar un duelo, una experiencia de duelo. Y como dicen los terapeutas, yo coincido, el duelo no solamente es insoslayable, sino es necesario que trascendamos el duelo, porque es una forma de noche oscura. Pero cuando vivimos este tipo de reflexiones que estamos desarrollando aquí, probablemente esos duelos se van a poder trascender de una manera diferente. Y digo probablemente por respeto a ustedes y por respeto a la experiencia. Entonces, quiero dejar acotado que no se trata de un proceso de vivir reflexiones a través de las cuales vas a poder ya vacunarte e inmunizarte por el resto de tu vida para cualquier experiencia de reto, llamémoslo así en general, que vivas. Pero sí, en la medida en la que tú sigas meditando y trabajando estas reflexiones, estos trabajos de introspección, de meditación, es posible que tú vayas cambiando tu mirada de tal suerte que los subsecuentes retos que tú vayas enfrentando en tu vida, no solamente los vas a trascender, sino que vas a devenir más consciente y vas a volverte a replantear una vez más, ahora con este nuevo reto, cuál es mi vocación y cuál es mi ofrenda. Y gradual y paulatinamente te puedo pronosticar que finalmente tu atención a lo largo de esta experiencia va a anclarse en la autoobservación, en el recuerdo de sí, en el yo soy, y finalmente en la experiencia de un destello en la oscuridad. Porque de eso se trata y probablemente es una metáfora o es una analogía para ilustrar que en la oscuridad hay un destello y ese destello eres tú, es tu alma, es tu conciencia profunda. Entonces, de nuevo, resumiendo esta parte, lo que les quiero plantear es lo siguiente. Este proceso definitivamente te puede servir para cambiar la calidad de tu cotidianeidad, de tu vida, y de enfrentar los retos que tú tienes de una manera diferente. Pero me da la impresión de que la mayor ganancia que tú puedes obtener de este proceso, y fundamentalmente no del proceso, sino del trabajo que tú decidas hacer por virtud de este proceso, tú vas a empezar a mover tu atención gradualmente hacia un punto de un observador mucho más poderoso. Vas a devenir más consciente, vas a empezar a ver otra tonalidad, otra tersura de la vida, de tu día. Vas a apreciar más los pequeños detalles, vas a bendecir más esto. Y como decían, la experiencia de la aceptación es algo maravilloso. Es algo maravilloso, pero la aceptación a través de que puede ser un mecanismo para trabajar y trascender la noche oscura del alma, la aceptación también es el resultado natural cuando tu atención se mueve de nuevo hacia el observador más poderoso que es tu alma, no el ego, sino tu alma. Cuando tu atención se mueve al punto del yo soy, ¿sí? A la verdadera esencia de lo que tú eres como ser humano. Ya no como hombre, ya no como mujer, como alma. Y es ahí donde yo creo que está nuestra mayor aventura. Pero para poder incursionar en esta experiencia, sí es importante ese atrevimiento de lanzarte a la oscuridad, ¿sí? Y de venir
con gratitud a la experiencia de la oscuridad. Y como tú decías, Cheli, o sea, ahora, antes yo le tenía miedo, ahora ya la vivo con placer, con gusto. Ok, pero hay todavía una oscuridad mucho más oscura, más profunda, más negra y por consiguiente más acogedora, porque ahí está la paz profunda. Ahí está el silencio absoluto. Ahí es donde se encuentra. Entonces, desde el alma démosle la bienvenida a esa oscuridad, porque es finalmente deshacernos de todos los aspectos del ego personalidad y recordar verdaderamente quién soy. Es lo que decía Gurdjieff en uno de sus libros. La vida es real solo cuando yo soy. La vida es real solo cuando yo soy. Y es ahí donde vas a vivir la experiencia de la vida. Y en este momento para ti y para mí esa es una zona ignota, incognoscible. Desconocemos. A ver, la vida es real, la verdadera vida. Entonces lo que estamos viviendo, ¿qué es? Es otro concepto completamente distinto. Pero a esto le llamamos la vida. Entonces mi invitación es a que tú tengas ese atrevimiento para incursionar en esa oscuridad. ¿Sí? Este proceso definitivamente puede servir para mitigar el concepto de sufrimiento en tu vida. Y de nuevo, es una frontera confusa y difusa la que existe entre dolor, que es real, una experiencia real, pero el dolor, déjame hablarte una vez más, un pequeño momento al respecto del dolor. El dolor, hablando de alquimia, es un proceso transmutador de la conciencia. No quiero decir con esto que legitime una postura masoquista de buscar el sufrimiento, no, por Dios de todos los cielos, no es mi punto. A lo que me refiero es cuando nosotros vemos desde el punto de vista místico, porque este programa es totalmente místico, no es terapéutico, no es psicológico, no es transpersonal, es místico 100%. Entonces siempre voy a estar manejando todas mis reflexiones desde el enfoque místico, ¿sí? Cuando vemos desde el punto de vista místico el dolor es una experiencia que el alma requiere para generar luz, porque esa fricción, ese roce, es lo que genera el recuerdo de sí. Sobre esto voy a seguir hablando en futuras ocasiones, porque da para muchísimo más el tema. Pero por lo pronto quédate con la idea de que el dolor tiene un propósito en la vida, porque si no, para aquellos de ustedes que puedan ser creyentes en un Dios celestial, en un Dios cósmico, pues tendríamos que concluir irremisiblemente que hay una cierta malicia en el universo o Dios quiere que nosotros verdaderamente vivamos el dolor como algo trágico, algo negativo. Hay un desorden, no hay un caos en el mundo. No, no es el caso. El dolor tiene un propósito, un propósito transmutador. Y para aquellos de ustedes que estuvieron en mi programa de la piedra filosofal, recordarán algunos de los principios de lo que es el proceso de transmutación en el horno alquímico. Es un proceso de transmutación, pero de eso hablaré más adelante. Ahora, por otro lado, tenemos el sufrimiento. El sufrimiento es un estado del ego. Ahora, la frontera que yo me he hecho, la pregunta que yo me he hecho es, ¿cuál es la frontera entre sufrimiento y cuál es la frontera entre dolor? Y probablemente una pregunta que usted me puede, ¿cómo puedo saber yo si estoy sufriendo o es un dolor real? ¿Esto es legítimo o esto es ego? Ahí es donde viene tu trabajo de introspección. Y la única respuesta la vas a tener tú en el centro de tu conciencia, en el centro de tu corazón. ¿Sí? Y mucho del trabajo va a ser a través del ejercicio que tú hagas hoy. Hoy que me despierto, ¿cuál es mi ofrenda? Hoy que abro los ojos una vez más para disfrutar la luz del sol en este nuevo día que la vida me ha otorgado, ¿cuál es mi invocación y cuál es mi ofrenda? ¿Qué le ofrendo a la vida hoy? Y te vas a dar cuenta cómo tu respuesta va a ir evolucionando.
Y a través de eso te vas a dar cuenta que vas a empezar a descubrir otras cosas de la vida. Entonces, es importante que vayamos contextualizando toda esta experiencia del alma. Y para ello, desde el enfoque totalmente místico, pues recordar ese gran proverbio místico, del misticismo perenne, del misticismo ancestral, que es Dios es y se conoce a sí mismo. Cuando yo conocí por primera vez este proverbio, este principio, como lo quieras llamar, me quedaron claras muchas cosas. Me quedó claro, o pude reflexionar con mayor fluidez sobre lo que es la experiencia de la cosmogénesis. ¿Cuál es el sentido de la vida? Para aquellos de ustedes que se hayan alguna vez preguntado, bueno, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Qué hago yo aquí? ¿Sería lo mismo este mundo si yo no existiera? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Porque yo me he hecho esas preguntas y me las he hecho por muchísimos años. Si existe ese Dios del cual habla Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, o Moisés en el Éxodo, si existe ese Dios, ¿para qué se tomó todo este trabajo? ¿Para qué toda esta molestia de construir un universo con criaturas que se estuvieran peleando constantemente en guerras, en sangre? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Entonces es una pregunta que tiene probablemente alguna respuesta, pero no está en el contexto del cerebro humano. Está en el contexto del alma. Pero mucho de esa reflexión, de ese cuestionamiento, de esa interrogante profunda, trascendental de todos los tiempos que místicos, filósofos, científicos, pensadores, poetas se han hecho desde el principio de los tiempos. Y, salvo su mejor opinión, yo creo que nadie ha sido capaz de responder la cabalidad. Probablemente podemos tener un atisbo de luz con este proverbio: Dios es y se conoce a sí mismo. Y ahí está inserto el concepto de cosmogénesis y el concepto de antropogénesis. Es decir, ahí está tu sentido de vida, en el acto de que Dios se conoce a sí mismo. Y lo que te puedo decir, se conoce a través de ti, a través de tu experiencia, a través de vivir este momento. En el hinduismo hay toda una filosofía bellísima, que se llama el Advaita Vedanta. Y muchos de los conceptos del Advaita Vedanta son muy similares a los conceptos del budismo tibetano y en otros sentidos del budismo zen y del taoísmo. Y dentro del corazón mismo de la filosofía hindú está inserto el concepto del observador. El observador, el que observa. Y un símbolo sagrado que siguen y usan filosofías del mundo, religiones, órdenes iniciáticas, es un triángulo con un ojo en medio. El ojo de Dios, le llaman, o el delta luminoso, el ojo que todo lo ve. Y así se representa en muchas tradiciones a Dios, el observador silencioso, el observador no juicioso. Y ahí es donde está la esencia de esta propuesta. Porque lo que te quiero dejar es de que la experiencia de la noche oscura, ya sea por resultado de una crisis o de un reto que tú estás viviendo en cualquiera de sus manifestaciones, o ya sea por una invocación tuya
que tú estás invocando la oscuridad porque quieres salir en el silencio de la noche, a oscura y segura, para encontrarte con esa experiencia. El amado, la amante en el amado fusionada. Ya sea que lo vives por una experiencia de crisis o de reto, o ya sea porque tú estás invocando y ofrendando, haciendo esa ofrenda de lanzarte al vacío con el propósito de encontrar tu verdadera esencia, cualquiera que sea el caso, es ese observador que se observa a sí mismo. Entonces tú estás cumpliendo con ese mantra sagrado de Dios es y se conoce a sí mismo. Tú eres quien te estás conociendo a ti misma, a ti mismo, por la experiencia que estás viviendo en este mundo. Entonces, es ese mantra o ese principio del hinduismo, el observador, el acto de observar y lo observado son uno y lo mismo. Son uno y lo mismo. Y yo sé que te estoy probablemente entregando mucha material y mucha información para meditar, pero vas a tener los videos una vez más para que lo medites y lo vuelves a meditar y tomas tus notas y reparas en un punto y reflexionas sobre eso y te vas a la cama con una reflexión. Te vas y te sumerges en esa oscuridad, el silencio de la mente, en la oscuridad de la noche, y es cuando el alma se escapa en quietud, a oscuras y segura, estando ya su casa sosegada. Esa es la experiencia. Entonces, este acto del observador y el observado y el evento mismo de observar es la misma experiencia, porque ahí es donde Dios se conoce a sí mismo, es ahí donde tú te recuerdas a ti mismo como ser humano y eres capaz de decir en ese momento, yo soy, yo soy. ¿Pero qué es lo que soy? No hay ninguna identidad, no hay ninguna etiqueta, no hay ningún título. Yo soy. Y lo sientes y lo vives, yo soy. Y probablemente es esa postura de Descartes cuando dijo, pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Yo soy. Ese es el tema. Digo, a lo largo de los años, la experiencia de Descartes fue una experiencia que se convirtió en los fundamentos del paradigma racional y ya se desvirtuó por otro lado hacia lo que es el paradigma occidental, ¿sí? En el que le rendimos culto al cerebro, y es ahí donde ya perdimos un poquito el rumbo a la humanidad, ¿no? Pero en principio me da la impresión que Descartes fue muy asertivo cuando dijo, pienso. Pero el acto de pensar no es solamente razonar, sino es el acto de observar. Y todo lo que implica ese acto de observación, que no es un acto de los ojos físicos. Escúchame bien, no es el acto de observar, ya lo tenemos asociado al sentido de la vista. Y eso es bastante, hablando de vista, es bastante miope, esa postura, es muy limitada. No, el acto de observar es el acto del alma. Es el acto del alma. Y es ahí donde Dios se conoce a sí mismo. Y se transmuta la luz del alma, se luminiza. Y es por eso que yo te dije en otra ocasión, la oscuridad es una forma de luz no descubierta. Es una forma de luz que no conocemos. Pero aquí estoy hablando de la luz no física, de fotones que vemos radiado por una lámpara o del sol. Aquí estamos hablando de la luz de la conciencia. Es una experiencia de la conciencia. Por eso, bienaventuradas sean los que viven en la oscuridad, porque ellos verán la luz. Y aquí vienen las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Eso es el punto. Entonces, dentro del misticismo que hay entre el ojo
de Dios o el observador, el acto de observar y lo observado, viene la experiencia grandiosa del campo cuántico y dentro del campo cuántico, que es un océano, es una experiencia oceánica. Y cuando digo oceánica es una experiencia infinita. Es una experiencia deliciosa. Hay una que luego se los voy a hacer. Les voy a dirigir una meditación. Hay una meditación en la cual tú te lanzas al vacío y a una profundidad infinita, a una oscuridad absoluta. Y como es absoluta la oscuridad, pierdes la noción de si estás cayendo o no. Es como si estuvieras flotando en el espacio. No sabes si estás cayendo, pero vivir esa experiencia que estás en el vacío, lanzarte a una oscuridad total, te da otra mirada sobre ti mismo como ser humano. Entonces, cuando vives esa experiencia, estás entrando en la experiencia del campo cuántico, en la experiencia de ese concepto que hoy la física reconoce de manera oficial ya, que es el mundo infinito de energía y de información. A eso se le conoce como el campo cuántico, ¿sí? El espacio absoluto e infinito de energía y de información. ¿Y qué quiere decir información? Que es gracias a la información que esta energía se va alineando y se va estructurando en diferentes formas para dar lugar a finalmente lo que conocemos como este mundo físico, este mundo material. Pero la física cuántica también nos ha enseñado algo, que todo es una probabilidad meramente y que todo es energía hasta el momento que alguien la observa. Hasta el momento que hay un observador, esa energía se convierte en materia. Entonces hay una serie de conceptos o de principios o de teorías de lo que es la mecánica cuántica que resuenan y se alinean absoluta y plenamente con este concepto del observador, el acto de observar, y el observado es uno y lo mismo. Entonces, lo que te quiero decir, para ir cerrando algunas conclusiones hasta este momento, es de que nos demos cuenta que por virtud de vivir la experiencia de la oscuridad, una vez más, permíteme redundar por la importancia, ya sea provocada esa oscuridad, porque tú decides en una meditación profunda incursionar en esa oscuridad, o ya sea porque tú estás teniendo la bendición, y recuerden que lo dije y lo vuelvo a repetir, la bendición de vivir una experiencia de crisis, un dolor o vivir un sufrimiento, que veas desde una mirada ontológica, desde una mirada mística, no la mirada racional como hombre o como mujer, como ser humano, sino como alma. Recuerda, por favor, que todo este proceso está orientado a que tú lleves tu atención a tu ser real, a tu esencia, a lo más profundo. Porque si no, todo esto empieza a tener muchas confusiones y pierde sentido. Si lo quieres ver desde el filtro del intelecto, no lo vas a poder lograr. Entonces, como algunos de ustedes ya están reportando, esto les está llevando a un cambio de mirada. Y si nosotros estamos hablando, si yo les estoy diciendo que la experiencia mística más importante dentro del propósito, si podemos atrevernos con toda la humildad que esto demanda, atrevernos a especular, abrir alguna conjetura de para qué estamos aquí, es para ser y conocernos a nosotros mismos, el recuerdo de sí, como ya hablaba Gurdjieff, o el despertar, como decía Buda, despertar de ese sueño en el que vivimos en un mundo de maya o ilusión, como dice el hinduismo, de ilusiones. Todo lo que estamos viendo son ilusiones.
no es real. Lo real es otra experiencia. Y al final de este proceso, lo que yo pretendo es que tú te quedes con una serie de reflexiones para el resto de tu vida, para devenir en el contexto de un mundo convulso, de un mundo desafiante, y que tú ya tengas una mirada de seguir sintiendo el oleaje intenso de una tormenta, como lo estamos viviendo en el mundo actual, pero saber navegar en ese oleaje y ya no sucumbir a las tentaciones del ego, de los apetitos, de los miedos, de la ansiedad del ego. Ya no sucumbir tan fácilmente a eso y decir, probablemente ahorita no lo comprendo, pero esto tiene un sentido y hay una bendición disfrazada detrás de todo esto. Y es menester de que yo viva, como dijeron ustedes, con aceptación y acepte en confianza que esto tiene un propósito en mi vida. Y el propósito es profundo, el propósito es místico y que de esa manera tú puedas seguir navegando la tormenta. Entonces, es imposible profundizar con todo lo que demanda esta experiencia de la noche oscura y decir, ya acabamos el tema. Y yo podría estar hablando con ustedes a lo largo de años completos. Reflexiones una tras otra, tras otra, tras otra. Y no agotaríamos el proceso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la experiencia del alma, que es inefable. Estamos hablando del campo cuántico, que es infinito. Estamos hablando de la experiencia de la vida, que es eterna. ¿Cuándo vamos a acabar? ¿Cuándo? Imposible que acabemos. Pero eso es lo fascinante de la experiencia del espíritu humano. Entonces, ¿qué rescato de lo que estoy diciendo? Fundamentalmente, cambio de mirada. Pero la mirada ontológica, no la mirada humana, sino la mirada hacia ti misma, hacia ti mismo. Y en ese sentido, bueno, pues vivir ese recuerdo. Porque ¿qué es lo que pasa? Como seres humanos, lo que nosotros vivimos es un proceso en el que, como yo comentaba en una de las primeras sesiones, la expresión según el misticismo judío, el universo se ha venido manifestando en diferentes niveles de expresión. El primero de ellos es la emanación misma de la conciencia infinita de Dios, que en el misticismo hebreo se llama Ein Sof. Ein Sof es el infinito, el Dios eterno, el infinito, lo incognoscible, el innombrable, el inefable. Pero esa experiencia que nosotros podríamos paralelizarla con cierto atrevimiento de mi parte a lo que es el campo cuántico, ¿sí? A lo que es el Ein Sof con el campo cuántico, esa experiencia se va empezando a bajar de nivel. Entonces hay una primera experiencia que es el mundo de la emanación. Hay una emanación de Ein Sof. Pero esto yo te quiero pedir que lo vayas interpolando, porque así es tu experiencia cotidiana. Tú estás viviendo eso porque tú eres una expresión perfecta e infinita de Dios, de la vida, del universo, del campo cuántico, como lo quieras llamar, dependiendo de tu sistema de creencias. ¿Sí? Tú estás viviendo eso, tú vives una emanación. Entonces, cualquier noche oscura del alma, ya sea como lo estés viviendo, como yo se los dije, es producto de un viaje de la conciencia, y está en ese contexto. Y ese viaje de la conciencia es, primero tú estás emanando una invocación. Todo es resultado de una invocación. Cualquier experiencia que tú estés viviendo el día de hoy, aquí y ahora, en este espacio-tiempo, es resultado de tu invocación del pasado. ¿Cuál es mi invocación? Entonces vean cómo va agarrando diferentes matices esta práctica de la interrogante divina, la invocación. ¿Cuál es mi invocación? ¿Y cómo es que se detona un viaje por virtud de esa invocación? Y ahora que yo ya sé que eso es un viaje, ¿cuál es mi ofrenda?
¿Qué ofrendo? Puedo ofrendar mis miedos y ofrendar eso, mi cansancio, y ofrendárselo a la vida, porque eso es un acto de confianza y ahí viene una transmutación. Dices, te ofrendo mis miedos, te ofrendo mi tristeza, te ofrendo mi dolor, te ofrendo mi soledad, te ofrendo mi ansiedad, te ofrendo mi hambre, te ofrendo mi coraje, o te ofrendo mi amor, porque no tenemos que ser eh, ilusos y románticos. Eso sería, como decía Gurdjieff, el positivismo o el pensamiento mágico. No, pues ofrenda lo que tengas para ofrendar, lo que tengas. Y cuando tú haces esa ofrenda, ahí viene la experiencia de la transmutación, porque estás viviendo en una absoluta aceptación y estás viviendo la experiencia de la confianza fundamental o la confianza basal. Una experiencia que es resultado cuando tú llevas tu atención al nivel del alma. Y de nuevo, ¿cómo llevo mi atención hasta la experiencia del alma? ¿Cuál es mi ofrenda? ¿Cuál es mi invocación? Esas interrogantes místicas. Tu atención se va a reabsorber. Ya no vas a querer responderlas desde el plano racional. Una vez más, esto da para mucho. Da para mucho. Y es fragmentos, como decía Uspensky, son fragmentos de una enseñanza. Son fragmentos, 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 fragmentos. Pedacería de conceptos. Y te pido que me comprendas porque esto es infinito y es eterno y es absoluto y es total. Entonces estamos haciendo un atrevimiento de empezar a chapolotear en el océano. Ya nos salimos del chapoteadero o de la alberca y estamos empezando a mojar los pies en la orilla de la playa y meternos hasta las rodillas tal vez y observar la grandiosidad del mar infinito. Ahí es donde estamos. Es un atrevimiento, es una ofrenda. ¿Qué te ofrendo? Mi atrevimiento. ¿Qué te ofrendo? Mis cuestionamientos. Y esa es tu mayor y más profunda oración. No rezo, oración. Entonces, voy a continuar con esto en la siguiente sesión, porque ahora quiero dar lugar a que hagamos una meditación. Pero te quiero dejar con eso. Te quiero dejar con el apetito o el anhelo para que tu invocación y tu ofrenda se desplacen hasta el punto de atención del alma. Porque ahí es donde tú generas la experiencia de tu vida. Y te vuelvo a repetir, todo lo que tú estás viviendo es producto de tus invocaciones del pasado y de tus ofrendas del pasado. Ahora, en conciencia, una vez que ya sabes esto, ¿qué invocas y qué ofreces? ¿Cuál es tu ofrenda? ¿Cuál es tu entrega? ¿Qué le quieres dar a la vida? ¿Cómo quieres trascender? Entonces, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí temporalmente. Vamos a continuar con esta conversación en la próxima sesión, que es la última del módulo 2, que es la experiencia de transformación, pero les quiero dejar con estas dos meditaciones, la de esta ocasión y de la próxima conferencia, porque estas son prácticas ya desde el enfoque de la noche oscura. Y vamos a bucear, vamos a sumergernos en la oscuridad. Cómoda. Que respires lenta y profundamente. Y que al exhalar cierres tus ojos. Cierras tus ojos y al hacerlo, de inmediato te sumerges
en una profunda y apacible obscuridad. Cierras tus ojos y lo único que puedes percibir es tu respiración. En cada respiración vas permitiendo que esa oscuridad vaya penetrando por cada uno de los poros de tu piel. Y todo tu interior se va disolviendo en esa oscuridad. Estás trabajando la velocidad del pensamiento. Basta con que así lo visualices para que así sea. Y de esta manera, observa cómo tu cuerpo físico se disuelve en esta absoluta, profunda obscuridad. Inhalas esa obscuridad y la exhalas por igual. Hazte consciente de las sensaciones, de la experiencia que esto significa. ¿Qué es lo que produce en ti? Respirar esa oscuridad. Y permite que la oscuridad te rodee, te acaricie. Se funda en tu interior. En esa oscuridad escucha el silencio. Escucha el silencio. Hazte consciente de la presencia del silencio. Hazte consciente de esta paz. Todos tus pensamientos, todos tus recuerdos se disuelven en esta infinita oscuridad. Siéntelo.
una luz brillante que surge en el centro de tu corazón, pero no en el corazón físico, sino en el centro de tu ser. Esta luz representa tu esencia, tu verdad más profunda. Y ahora con cada respiración, permite que esta luz interior crezca y se expanda, disipando la oscuridad de la noche. Y siente cómo esa luz te llena de calidez y de seguridad. Ahora, toma un momento para recibir y aceptar completamente la noche oscura de tu alma en tu vida. Y reconoce de esta manera que todas las experiencias de tu vida, agradables o difíciles, forman parte de tu viaje espiritual. Y que todas ellas te han traído hasta aquí y ahora. Reconoce y recuerda también que esta luz siempre ha brillado en ti y siempre, por siempre, habrá de brillar. Ahora desde esta luz interior, que es tu oscuridad transmutada, la oscuridad que se convirtió en luz, se expande más y más. Y observas cómo va envolviendo todas tus experiencias pasadas en amor y comprensión. Siente cómo esta luz transforma tus heridas en sabiduría, tu miedo en valentía y tu dolor en compasión. Respira profundamente esa luz que es la oscuridad y esa oscuridad que es la luz. Y hazte consciente de la profunda confianza que surge en ti y la confianza que puedes tener en el universo. Confía en que
sin importar los desafíos que enfrentes, siempre, siempre, siempre tendrás esta luz para guiarte. Siente cómo esta confianza se expande más allá de ti, abrazando todo lo que te rodea. Y conforme observas que esta luz se sigue expandiendo, te das cuenta cómo se fusiona con la luz de todas las personas y todos los seres vivos en el mundo. Siente esa interconexión de todas las almas y siente de nuevo esa confianza fundamental que todos compartimos. En esta unidad con el todo, encuentra la paz y la certidumbre que nunca has estado solo. Respira profundamente y permite que tu rostro dibuje una sonrisa. Y cada vez que sonrías de ahora en adelante, volverás a estar en esta experiencia del alma. Volverás a vivir el destello en la oscuridad. Que así sea. Así es. Hecho está. Tu trabajo por esta ocasión ha concluido. Manteniendo este estado de atención y de paz y de gratitud el mayor tiempo posible, te dispondrás a regresar a tu estado mental consciente en el aquí y en el ahora, en alegría, en esperanza, en amor. Así pues, con un par de respiraciones lentas y profundas, regresarás a este momento y cuando así tú lo dispongas, abrirás tus ojos. Ojos abiertos todos. Bien, muy bien. ¿Cómo se sienten? Ahora sí, podemos conversar unos minutos que nos quedan. Experiencias, reflexiones, lo que quieran compartir, o preguntas, dudas. El momento es de ustedes. ¿Quién habla? Yo estoy en paz, Javier. Ok. ¿Cómo te fue con la meditación, Chely?
increíble. Es como sentir un abrazo profundo que contiene. Ok, muy bien. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Irma. Sí, es sentir esa paz, plenitud. Y me encanta lo que dijiste anterior, que fue algo que no comenté. Eh, Cuando yo he estado diciendo yo soy, o sea, como que me me siento plantada, es que no sé cómo explicarlo. Y, y no nada más eso, es como conectarme, es como estar así. Eso me ha pasado y me parece muy maravilloso. Y la meditación, excelente. Me llenó de paz, de quietud, de energía. Ahora dejemos que la vida haga su trabajo. Esta es una forma de invocación y es una forma de ofrenda, sin palabras. Esto es lo maravilloso del asunto. Pero bueno, seguiremos hablando de eso. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Nadie más? Bueno, como siempre, respeto su silencio y dejen que el subconsciente obre a favor tuyo, de la vida y de la humanidad, porque eso es parte de tu ofrenda. Pues listo. Si no hay nada más, concluimos. Manténganse en este estado de paz profunda, de quietud y de reflexión. Que tengan una linda y apacible noche todos. Igualmente, Javier, gracias. Besos, Muchas Lupita. gracias. Bye. Buenas noches. Bye. Bye.